Bueno, bienvenido, bienvenida a este vídeo en el que vamos a hablar sobre el hígado, que es el órgano que la medicina tradicional china asocia con el elemento madera. Vamos a profundizar en qué es, dónde está, qué funciones tiene y todo esto desde una perspectiva de la medicina tradicional china. El hígado, primero de todo, es el órgano más grande de toda nuestra anatomía. Es el órgano que, de hecho, la medicina tradicional china también lo asocia, además de con el elemento madera, con el planeta Júpiter, que nuestro sistema solar es el más grande. De hecho, Júpiter tiene una zona roja, que es el lugar donde más vientos y torbellinos ocurren, em, que el viento nuevamente también está relacionado con el elemento madera. Esa zona roja, además, simboliza la vesícula biliar, que es la víscera que está asociada también al hígado. De hecho, trabajan de forma pareja, en conjunto, para llevar todas las funciones de este elemento, de este reino mutante que es el de la madera. Aparte de ser el órgano más grande del cuerpo, es también el más pesado. Tenemos que tener en cuenta que más o menos un hígado sano pesa en torno a kilo y medio, ¿vale? Evidentemente va a diferir el peso dependiendo de la persona. Pero en un hígado sano, generalmente pesa eso, en torno a kilo y medio. ¿Qué ocurre? Estoy hablando en términos de cuando este órgano está sano, porque cuando se congestiona puede pesar más. Y ya esto simplemente es importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Me gusta explicar este órgano, imaginarnos de forma didáctica que el hígado es como una gran esponja, ¿vale? Es una gran esponja que de hecho lo que hace es almacenar sangre, ahora lo veremos. Pero es una gran esponja que está situada en la parrilla costal derecha, de hecho está tapada por las últimas costillas de este lado, está por dentro. Y no solo eso, sino que está tapado por estas costillas y justo debajo y en contacto directo, íntimo, con el músculo diafragma, el gran músculo que tiene una forma de paracaídas, ¿no? Es como una cúpula que divide, de hecho, el tórax del abdomen, ¿vale? Los separa. Este músculo diafragma, que es el principal músculo de la respiración, de hecho tiene un movimiento de ascenso y de descenso. Cuando inhalamos el diafragma desciende y cuando exhalamos el diafragma de forma pasiva retorna a su posición inicial, que más o menos es en torno a este nivel. Te cuento esto porque el hígado está justo pegadito y en contacto con el diafragma. Imagínate que es una esponja que deforma cuando está sana. Cuando la entrada y salida de sangre en esta esponja es adecuada, pesa kilo y medio, que ya es un montón. Pero si alguna de estas dos vías de comunicación o de transporte de entrada o salida de sangre están un poco obstruidas, no se está dando adecuadamente, esta esponja empieza a retener sangre, empieza a retener más sangre de la habitual y empieza a pesar más, empieza a pesar más. Entonces, es un peso mayor que esta cúpula, la cúpula derecha del diafragma, tiene que sostener. Y ya esto puede provocar cambios en nivel de postura que luego el cuerpo tiene que manejar. Hay muchas compensaciones que ocurren aquí. Eso a nivel mecánico, simplemente por el peso. Pero también hay una repercusión en el funcionamiento metabólico del cuerpo y para eso vamos a seguir un poquito más, ¿vale? Entonces, para recordar, el hígado es el órgano más grande, es como una gran esponja que almacena sangre y que si está congestionado nos puede generar ya problemas como tal. Y de hecho una forma que comparto contigo para, bueno, primero saber dónde está y segundo para ver si hay cambios, ¿no? de tamaño, por ejemplo, que cuando está congestionado puede estar más engrandecido. Hay una técnica muy fácil para saber dónde tienes tu hígado, que es una técnica que utiliza la percusión, ¿vale? El sonido. Entonces, primero te invito a que vayas a hacer una prueba, una primera prueba de cómo suena en tu cuerpo un espacio en el que no hay sangre, está hueco. Entonces, para eso podemos poner una manita aquí y percutir en tus dedos para escuchar el sonido que tu cuerpo reproduce
en un espacio hueco que es el pulmón. Entonces, puedes probar, es un sonido más timpánico, en cada uno puede ser distinto. Y puedes ir descendiendo y descendiendo y descendiendo hasta que hay un cambio de sonido. Vas a notar que empieza a ser un poquito más agudo. Ahí estaría tu hígado y puedes irlo buscando y delimitando, ¿vale? En mi caso está por aquí. Y es normal, si haces esta técnica, que encuentres que el hígado cambia de posición, de lugar, dependiendo de tu posición. Cuando estamos sentados o de pie, el hígado, por la gravedad y por su propio peso, cae un poquito más abajo. Y sin embargo, si haces esta técnica tumbado o tumbada, vas a notar que está un poquito más arriba. La cosa es que siempre conviene estar un ratito escuchando a ver, bueno, cuál es la localización, cuáles son las sensaciones físicas que produce esta percusión, que te pueden ayudar en momentos en los que puedas sospechar que tienes un poquito más de congestión. Ahora que sabemos dónde está nuestro hígado, nos recordamos que una de las primeras funciones descritas por la medicina tradicional china es el almacén de sangre, ¿vale? Es un almacén, es una despensa, un lugar donde se reserva sangre, que la sangre es el líquido orgánico más importante para que nuestro cuerpo físico pueda funcionar. Es el líquido que va a nutrir, a hacer posible la vida de todos nuestros tejidos. Llega a prácticamente la totalidad de las células que componen nuestro cuerpo. Pero además de almacenar, hay una segunda función muy importante, que es que además de almacenar sangre, regula la cantidad de ella que va a entrar en el aparato cardiovascular, que va a ser transportada a través de los vasos sanguíneos. Entonces, el hígado, por ejemplo, es el encargado de, ante un esfuerzo físico, el que va a mandar un poquito más de sangre, va a expulsar esta esponja, se va a exprimir un poquito para enviar un poquito más de sangre al cuerpo para poder nutrir músculos, tendones, ligamentos. De hecho, la nutrición de estos tejidos, repito, músculos, tendones, ligamentos, es la expresión cuando estos están bien nutridos, cuando no hay problemáticas, cuando podemos utilizar nuestro cuerpo para hacer ejercicio, para movernos sin ninguna lesión, es un indicador de que nuestro elemento madera, en concreto nuestro hígado, con esta función de regular la cantidad de sangre, está siendo adecuada. Al contrario, si tenemos alguna problemática de, sobre todo, lesiones que se repiten y se repiten en tendones, esto es un síntoma muy evidente de que algo está pasando con esta función del hígado de repartir sangre, ¿no? De llevar más sangre al circuito sanguíneo. Otro de los síntomas que podemos ver o a través de los que podemos entender qué está pasando con el hígado es cómo se encuentran nuestras uñas. Las uñas son la expresión final de los tendones. Entonces, si tenemos uñas pálidas, quebradizas, con alguna problemática, con vetas, que hay como rayitas, eso también nos puede indicar que esta función de que el hígado expulsa sangre, otra vez repito, hay algo ahí que está ocurriendo, ¿no? Entonces, el hígado almacena y reparte, regula la cantidad de sangre que circula por los vasos sanguíneos. Y aún para entender más esto que te estoy contando, me gustaría mostrarte una imagen. En esta imagen puedes ver ahora sí cómo es un hígado, ¿vale? Es un dibujo, pero nos hacemos una buena idea, ¿no? De que es un órgano que está muy vascularizado y entonces puedes ver aquí como hay varias tuberías, ¿no? Que están pasando por detrás del hígado. Una en color rojo y otra en color azul, que no es así en nuestro cuerpo, ¿vale? Esto es algo que se utiliza de forma didáctica para diferenciar entre las arterias y las venas, ¿vale? Pero aquí vamos poquito a poco. La tubería
roja que ves en la imagen es la arteria aorta, ¿vale? Es la principal tubería que lleva sangre con oxígeno desde el corazón hasta el resto de los tejidos orgánicos. Y que por supuesto también va a aportar una ramita para llevar sangre oxigenada hasta el hígado. ¿Dónde exactamente? Pues ves en la imagen un poquito más abajo, por debajo del hígado, hay como un saliente, ¿no? Como algo que sale de la aorta, que es un tronco, se le llama así, se llama el tronco celíaco. Desde ahí se ramifica a su vez en varios y una de esas ramificaciones es la arteria hepática, que es la que luego va a entrar por dentro del hígado, que tiene ahí como un huequito, no sé si lo puedes apreciar, pero bueno, es un espacio por donde van a entrar y salir conductos, también arteria. Eso para que le llegue sangre al hígado, ¿vale? Porque es necesario también que tenga un correcto aporte de nutrientes y entre ellos oxígeno para que sus tejidos puedan funcionar. Pero también hace falta tuberías de salida, ¿vale? Que son, es la azulita, la que vemos al otro lado, justo al ladito de la aorta, que es como su mm, parejo, su tubería similar, en este caso que transporta sangre desoxigenada, que es la vena cava, ¿vale? La vena cava igualmente lo que va a hacer es, en este caso, recoger la sangre que sale desde el hígado, ¿vale? Es decir, la sangre oxigenada se transporta a través de la aorta, da una ramita desde el tronco celíaco para entrar dentro del hígado y nutrir el hígado, que pueda sus células recibir nutrientes. Una vez la sangre y el hígado hace lo que tiene que hacer y consume lo que tiene que consumir, tiene de nuevo que salir esa sangre y sale a través de la vena hepática, que finalmente va a llegar a la vena cava inferior. Esto es como la vascularización y cómo entra y sale sangre desde el hígado en la circulación general, la más grande, ¿vale? Pero vamos a aún ir un poquito más profundo o entender una visión aún más grande, ¿no? De qué es lo que está sucediendo. Entonces te muestro otra imagen, ¿vale? Para que veas desde esta explicación anterior que te he dado cómo es esto en el sistema general, ¿no? En el aparato circulatorio en conjunto. Entonces ves en la imagen cómo es el sistema arterial y el sistema venoso en su conjunto simplificado, ¿vale? Y entonces, lo primero que podemos observar y que debemos tener en cuenta es el corazón. El corazón es ese órgano que, entre otras funciones, tiene la capacidad de contraerse y relajarse para generar ese movimiento de bombeo para expulsar, para mover la sangre, ¿vale? El corazón es el que mueve la sangre. Entonces, una de las cosas es que en una contracción va a expulsar la sangre oxigenada que viene desde los pulmones para que salga por la aorta. La aorta va a ir descendiendo, atraviesa el diafragma, da esa ramita que hemos llamado tronco celíaco, arteria hepática y entra al hígado. Nutre el hígado. Una vez el hígado hace lo que tiene que hacer, tiene que sacar la sangre que ya no lleva oxígeno a través de la vena hepática, retorna a través de la cava, que es esto la otra imagen que ves en el sistema venoso, y la vena cava inferior va a ir ascendiendo, atraviesa de nuevo el diafragma, asciende para llegar al corazón y ahí otra vez volver a hacer el circuito a través de corazón y pulmones. El tema es que con esto lo que quiero que se nos quede la idea es que el corazón es el que bombea la sangre. Pero luego, el hígado, hemos dicho, es el que almacena, es un reservorio de sangre y el que regula la cantidad de esta que circula por los vasos sanguíneos. Entonces, corazón y hígado están muy relacionados también en cómo nuestra sangre realiza las funciones que tiene que hacer
para nutrir el cuerpo físico. Esto como para entender aún más las primeras dos funciones que hemos comentado. Ahora te quiero hablar de una tercera, ¿no? Y es que el hígado, aparte de recibir sangre desde su arteria, recibe sangre a través de una vena, en este caso, que viene desde intestino delgado, intestino grueso, estómago, bazo y páncreas. Esta vena, que se llama vena porta, también va a entrar por ese agujerito por donde entraba la arteria hepática para nutrir el órgano. Esta vena, llamada vena porta, repito, es por donde va a llegar la sangre que está completamente cargada de los nutrientes que se han absorbido en este sistema digestivo, en estómago, en intestino delgado, en intestino grueso, pero también en páncreas y bazo. Entonces, esto es muy importante. Esta sangre llena de nutrientes va a llegar hasta el hígado. ¿Para qué? Para, primero, ser procesada. Es como un lugar, como una fábrica donde se procesa este líquido para identificar qué cosas conviene almacenar y qué cosas dejamos pasar. Entonces, es un lugar donde ocurre un primer filtrado de la sangre, sobre todo con el objetivo de acumular aquellos nutrientes que hacen falta eh, reservar para el resto del organismo. ¿Cuáles son estos nutrientes? Son vitaminas, minerales y glucosa. Y vamos a ir viendo cada una de estas partes, ¿vale? ¿Qué vitaminas? Las vitaminas hay dos tipos distintos. Las que llamamos liposolubles, que son solubles en grasa, por tanto tienen afinidad con la grasa, se van a acumular en lugares con grasa, y las hidrosolubles, que son aquellas que son solubles en agua, no se van a poder acumular tanto en el cuerpo. ¿Cuáles se van a almacenar en el hígado? Sobre todo las liposolubles, que son la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K, cada una con sus funciones distintas. Esta función ya es muy importante, por ejemplo, la vitamina A y E, ambas están dentro de las antioxidantes, de las grandes vitaminas antioxidantes. Luego está la vitamina D, fundamental para la osificación de los huesos, para la regulación hormonal. Hay receptores de vitamina D en todo el cuerpo. Y la vitamina K, que sobre todo es una vitamina que sirve para la coagulación de la sangre, por ejemplo. Colabora en otras funciones. Bueno, en resumido, ahí. Si te gustaría saber más, me lo puedes hacer saber en los comentarios. Me encantaría tener ese feedback. Pero continúo ahora. También, aparte de estas liposolubles, estas 4 liposolubles, el hígado almacena la famosa vitamina B12, ¿vale? La B12 es asimilada, bueno, gestionada, mejor dicho, primero en el estómago, luego se asimila en las primeras porciones del intestino delgado y va a volver al hígado, va a entrar en el hígado a través de esta vena porta que estamos comentando y se almacena aquí. La vitamina B12, súper importante para funciones metabólicas igualmente. Aparte, ¿qué minerales? Sobre todo, fundamentalmente, el gran mineral que almacena el hígado es el hierro, en forma de ferritina. No se acumula como hierro como tal. La ferritina es una proteína que tiene dentro de su composición molecular partículas de hierro. Entonces, es la manera en la que se almacena en el hígado. Y cuando hace falta, esta ferritina sale al torrente sanguíneo para llegar a los lugares donde sea necesario y esa moleculita, ese componente de hígado, se va a soltar para entrar a formar parte de otros tejidos o formar otras moléculas. Y de forma muy parecida ocurre con la glucosa, que es el último de los componentes más importantes que almacena el hígado. La glucosa, que es un azúcar, es el principal combustible
de nuestro cuerpo, de nuestras células, en vez de almacenarse con esta forma simple, ¿no?, que es la glucosa, se almacenan paquetes de glucosa, paquetitos de glucosa, que se llama glucógeno, ¿vale? Entonces es como el almacén de la glucosa es un aglomerado de muchas moléculas de glucosa que se llama glucógeno. Entonces, cuando necesita el cuerpo más glucosa, lo que va a hacer es glucogenólisis, se rompen las moléculas de glucosa para liberar cada una de ellas individualmente al torrente sanguíneo que puedan viajar. Pero la glucosa se almacena en paquetes que llamamos glucógeno. Entonces, esto como funciones básicas, ¿no? Pero fijaros que qué increíble es el cuerpo, ¿no? ¿Cómo es posible que ocurra esto? ¿Qué inteligencia hay aquí, ¿no? Y para aún maravillarnos más de todo esto que hace el hígado, sin que tengamos que pensar. Todas estas funciones, nuestra mente consciente no tiene que estar aquí para que ocurran. Lo hace solo, sabe hacerlo solo. Aún más, mm, espero que te puedas maravillar de lo que hace tu cuerpo y lo que hace tu hígado en concreto, mostrándote aún esta otra imagen. En esta imagen vemos al microscopio cómo es el hígado por dentro, a nivel microscópico. Las células, cada una de las células del hígado se llaman hepatocitos, ¿vale? Y lo primero así que nos puede llamar la atención es la forma de cada una de esas células. Como ves, es como si el hígado fuese un panal de abejas por dentro. Cada hepatocito tiene forma hexagonal. La glucosa también tiene forma hexagonal. El hexágono es una figura geométrica que se utiliza muchísimo en la naturaleza. Y de hecho, las abejas utilizan esta forma porque el hexágono permite almacenar mayor cantidad de miel con menor material. Es decir, las abejas, no sé si lo sabes, pero generan cera las obreras generan cera, que son las que van a construir el panal. Entonces, el consumo energético para generar un panal es enorme. Entonces, es una inteligencia increíble para utilizar el menor gasto para tener la mayor ganancia posible. ¿Cuál es? Una estructura sólida, estable y que permite almacenar mucha cantidad, la mayor posible dentro de la naturaleza con estos materiales. Y lo mismo ocurre en el hígado. Los hepatocitos tienen forma hexagonal, como un panal de abejas, porque es la estructura, la forma que va a permitir menor gasto con mayor almacenaje de sustancias de las que hemos hablado. Entonces, igualmente, ¿no? Qué sabia es la naturaleza sin que tengamos nuevamente que pensar. Entonces, en la imagen también nos puede llamar la atención cómo en cada vértice de este hexágono, de los ápices, ¿no?, de las puntitas de esta figura geométrica, hay como tres tubos, tres tuberías, tres mini tuberías que se llaman triadas, ¿vale? Triada portal. Una de esas tuberías, la azulita, es una ramita de la vena porta, es decir, esa vena que venía desde intestino delgado, estómago, intestino delgado, intestino grueso, páncreas, bazo, esa vena va a entrar y luego se va a bifurcar, se va a ramificar para llegar a cada una de las células, a cada uno de los hepatocitos. Y van a llegar hasta los vértices de ese hexágono. Fijaros qué ramificación tan increíble. ¿Para qué? Para que esta sangre llena de nutrientes pueda entrar en el tejido del hepatocito para filtrarse, para procesarse. Entonces, la manera de entrar es desde cada uno de esos vértices. Al ladito de cada vena porta tenemos una ramita de la arteria hepática. Esa arteria que venía desde el tronco celíaco de la aorta para nutrir el tejido hepático. Entonces, aquí nos aseguramos la nutrición de cada hepatocito y que el filtrado, que el almacenaje de todos los nutrientes que vienen por parte del sistema digestivo se pueda realizar. Y por último tenemos
una tercera tubería, que la ves en verde, que es una ramita de lo que llamamos conducto biliar. Dentro de los hepatocitos, otra de las funciones que tiene el hígado es generar bilis. La bilis es un producto del filtrado, de ese filtrado de la sangre en el que se acumulan ciertos solutos, ciertas partículas que tienen que drenarse y se van a utilizar, de hecho, de nuevo para, por ejemplo, facilitar la digestión de las grasas en el sistema digestivo. Pero tiene sus propios vasos para ser transportados. Y todo esto empieza en cada uno de los hepatocitos. Luego igualmente va a haber una ramificación, se van a fusionar para generar un conducto único, pero hablaremos de ello cuando tratemos más específicamente la vesícula biliar. Hasta aquí para que puedas entender a nivel microscópico qué es lo que sucede. La nutrición, la llegada de la sangre desde el sistema portal, la nutrición a través arterial y cómo desde aquí también se generan bilis para luego ser utilizado en el sistema digestivo de nuevo. Y para terminar, vuelvo otra vez a que el hepatocito tiene forma hexagonal. La forma que tiene cada estructura en nuestro cuerpo físico no es aleatoria, ya nos habla de cosas, nos podemos intuir funciones no solo a nivel del cuerpo físico, sino también funciones a nivel energético, a nivel sutil. Y para esto introduzco otra de las medicinas ancestrales, que es la Ayurveda, que son muy amigas, tienen cosas muy comunes en la medicina tradicional china con la Ayurveda, y entre ellas hablamos de chakras dentro de este sistema. El hexágono, donde está presente y representado, es en el chakra del corazón. Puedes ver una imagen del chakra, una representación del chakra anahata, que es el del corazón, que es la representación dentro de la representación figurativa hay un hexágono. En realidad, un hexágono está formado por dos triángulos, ¿vale? Si unimos los vértices de estos dos triángulos superpuestos, aparece un hexágono. Y te cuento esto porque en medicina tradicional china, el hígado, cada hepatocito, cada celulita del hígado, con estas funciones de almacenaje, de regulación de la sangre, de almacenamiento de nutrientes, tiene un simbolismo energético. Y es que el hígado funciona a nivel energético como un gran estratega, como también un juez, que es el que decide cuándo donar, repartir, ceder energía, nutrientes a las estructuras. Es quien decide cuándo sí, cuándo no, cuándo esto está bien, esto está mal, aquí aporto energía, aquí no. Entonces, cuando hay un bloqueo de la energía de hígado, de la energía de la madera, esta función puede estar exacerbada. El juicio, el juez interno puede estar exacerbado. Entonces, aquí está bien hacernos cuestionarnos, ¿no? Hacer la pregunta de, vale, pero ¿qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Quién decide esto? ¿No? Volver a cuestionarnos realmente cuáles son nuestras bases, nuestras creencias, para decidir que las cosas en nuestra vida están bien o están mal. Siempre hay que tener unos límites, ¿no? Unas pautas en cada uno que sean adecuadas, coherentes y acorde con tus necesidades actuales. Pero revisar esto siempre es beneficioso. ¿Cuál es la premisa para esta revisión de si mi juez igual no está siendo demasiado sano, si no está haciendo su función de forma sana? Si no tenemos en cuenta
lo que Anahata Chakra nos recuerda, que es sobre todo tener una mirada desde la compasión, desde el perdón, desde el amor. Sin esta visión, sin esta información, sin esta vibración que nos aporta y nos recuerda la forma hexagonal presente muchísimas veces en la naturaleza, el juez interno toma el control desde una forma, desde la forma tirana, no desde esa figura de juez benévolo con sabiduría que sabe discernir cuándo hay que parar, cuándo hay que ceder, cuándo hay que perdonar, cuándo hay que eh, continuar. Entonces, te invito con este vídeo, ya después de haber entendido todas estas cosas, a que hagamos una revisión interna sobre cómo mi hígado, cómo nuestros hígados, nuestra energía hepática está funcionando, y quizás igualmente que, bueno, ver dónde está la localización de mi hígado, cómo está sucediendo, cómo están mis uñas, mis tendones, mis ligamentos, cómo están mis creencias en cuanto a cómo veo la realidad, sobre todo mi filtro de cuándo las cosas están bien, cuándo las cosas están mal, que es la visión desde el juez. Así que espero que este vídeo te haya ayudado a comprenderte un poquito más y sobre todo, con más amor. Bueno, hasta aquí este vídeo. Me encantaría saber si te ha gustado, quizás con un like o con un comentario. Si tienes alguna duda, también puedes dejármelo ahí. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Anatomía del Ser.